pediatría. Vamos a tocar algunos temas que también son muy importantes digamos, en la temática de los exámenes de admisión. Empezamos por resolver algunas dudas, algunas preguntas que nos han hecho ustedes a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con algunas preguntas hechas por Facebook y también animarles a que para el día de mañana también sigan haciendo sus preguntas. Es muy importante para nosotros ayudar a resolver algunas dudas que ustedes tengan, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con algunas preguntas relativas a este tema. La doctora Alejandra nos hace la pregunta de ¿cuál es la evolución clínica de la fiebre tifoidea? ¿Ya? Esto según en realidad, ¿no? La fiebre tifoidea, como vamos a revisar, es una infección intestinal cuya evolución va a depender de muchos factores, ¿no? Va a depender de la virulencia del germen, de algunos factores asociados al huésped, ¿no? O al individuo, y sobre todo va a depender de el tratamiento que reciba, ¿ya? El tratamiento que reciba. Normalmente con tratamiento y diagnóstico oportuno, la evolución suele ser buena y no suele haber complicaciones, ¿no? En esta gráfica les he traído la evolución natural de la enfermedad de la fiebre tifoidea si es que no recibe tratamiento, ¿ya? Es así cuando evoluciona cuando esta enfermedad no se diagnostica oportunamente y no recibe tratamiento. Bueno, bien, la evolución es bastante larga, suele durar entre 3 a 4 semanas y habitualmente después de que se autolimita la cuarta semana, el paciente queda con muchos problemas, ¿no? Sobre todo se desnutre, con mucha debilidad, ¿no? Etcétera. Pero también pueden haber complicaciones a lo largo de esta evolución. De las más temidas y las que incluso pueden ser potencialmente mortales son, por ejemplo, la perforación que puede causar peritonitis, ¿no? Que suele darse en la tercera semana. Bien, entonces hay una fase aguda, ¿no? En la primera semana, ¿no? Luego hay una fase donde durante la segunda semana donde ya hay una vasculitis más generalizada, ¿no? Una tercera semana donde suelen estar las complicaciones más graves y a partir de la cuarta semana donde los síntomas se van a empezar a resolver y queda el paciente con una baja ponderal importante cuando no se trata, ¿no? Puede haber una condición de portador crónico a partir de la cuarta semana. ¿Bien? Así es como evoluciona entonces la enfermedad si es que no recibe tratamiento. Justamente esto es lo que nosotros debemos evitar, ¿no? Porque llegar a complicaciones o llegar a una desnutrición como parte de esta enfermedad es una cosa que nosotros debemos evitar. Para ello es importante diagnóstico precoz, sospecha clínica y diagnóstico precoz. La doctora Luciana nos pregunta cuál es la anatomía normal de las meninges. Claro, es un poco esto de tema de ciencias básicas, ¿no? Las meninges son unas capas que cubren al cerebro, ¿no? Ven este pequeño esquema donde estamos observando el cerebro, ¿no? El cerebro, y por encima del cerebro tenemos tres capas que recubren al cerebro antes de llegar al hueso o a los huesos del cráneo, ¿ya? Esas tres capas se conocen como meninges, ¿ya? Como meninges. La capa que está pegada al hueso, como ven en el esquema, este es el hueso, por encima está el periósteo, luego la aponeurosis de los músculos y la piel, ¿verdad? La piel del cuero cabelludo, ¿no? Entonces, por debajo del hueso, la primera capa dura que cubre al cerebro se llama dura madre, ¿ya? Dura madre. La capa intermedia, aracnoides, y la capa que está en contacto directo con el cerebro se llama pía madre, ¿no? La zona entre la aracnoides y la pía madre, como ven acá, es una zona altamente vascularizada. Es altamente vascularizada y es ahí donde se suelen desarrollar las infecciones, ¿no? Como la meningitis. A estas dos capas se les conoce como leptomeninges, ¿ya? Dura madre, paquimeninges y leptomeninges. Leptomeninges entonces es aracnoides y pía madre, ¿no? Bien, la doctora Katy nos pregunta cuáles son los valores normales de los diferentes componentes en la analítica del líquido cefalorraquídeo. Esta pregunta es sumamente importante porque con toda seguridad van a tener alguna pregunta
que tiene que ver con las características químicas del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Esto es muy importante. Esto se lo tienen que tener en la memoria, porque, como digo, es muy común que esto se pregunte, ¿no? Para empezar, vamos a decir que, cuáles son las características del líquido o cuáles son los estudios que se pueden hacer en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Uno de ellos es el citoquímico, que es motivo de la pregunta, ¿no? Un estudio cito de células y bioquímico, ¿ya? En el estudio celular se hace un recuento de células y se hace una tipificación de células de los leucocitos, ¿no? Y el estudio bioquímico corresponde a una medición de la concentración de proteínas y la concentración de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Se pueden hacer también en líquido cefalorraquídeo un gram directo, estudio de gram directo, cultivo de líquido cefalorraquídeo. Se pueden hacer ADA si se sospecha en tuberculosis, por ejemplo, y ahora se pueden hacer muchos estudios virales, por ejemplo, con los que se puede contar, ¿no? Y antiguamente no se contaba, ¿no? Es decir, se pueden hacer muchos estudios en el líquido cefalorraquídeo. El citobioquímico tiene ciertas características, ¿no? Una de ellas es el recuento de células. Vean que lo normal es que se tenga menos de 10 células. Cuando hay una infección bacteriana, el recuento celular es muy importante, ¿no? Y cuando hay infecciones, ya sea por virus o por tuberculosis, habitualmente el recuento celular es anormalmente alto, pero no tanto como la meningitis bacteriana, cuando hay infecciones por gérmenes bacterianos, ¿no? El tipo de células en meningitis bacteriana suelen ser polimorfonucleares, ¿ya? En mayor proporción, ¿no? Cuando uno solicita este estudio, incluso nos dan un resultado 80%, 60% de polimorfonucleares, ¿no? Habitualmente, como si tenemos nosotros meningitis bacteriana, el resultado nos va a venir con un predominio de polimorfonucleares, ¿ya? Si es una meningitis por virus, habitualmente al inicio puede haber polimorfonucleares, pero lo habitual en realidad es que haya un predominio de mononucleares, tanto así en la meningitis por tuberculosis. En relación a las proteínas, como ven, en el líquido cefalorraquídeo normal, las proteínas están por debajo de 45 normalmente, ¿no? Y en todas las infecciones suelen estar más altas, ¿ya? Sobre todo en la meningitis tuberculosa, donde suelen estar mucho más altas, ¿no? La glucosa normal debe estar alrededor de 35 a 100 miligramos por decilitro, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, o habitualmente se considera que está a 2/3 por encima de la glicemia, ¿ya? En meningitis bacteriana, donde hay gran inflamación, por lo tanto gran consumo de glucosa, la hipoglucorraquia suele ser más intensa que en las otras meningitis, ¿no? Entonces, esas serían las características del estudio citoquímico de líquido cefalorraquídeo. Muy bien, vamos a tener un pequeño receso antes de empezar con el primer tema, y les agradezco sus consultas.